TV, tu canal. Muy buenas noches, queridos amigos, queridos hermanos. Gracias por estar en este día jueves en Tiempo de Transformación. Estamos su anfitrión Víctor Flores, nuestro hermano Jorge Reyes, miembro activo, líder, un hombre que Dios usa en la congregación de San José de la Vega aquí en Tegucigalpa y en el departamento de Comayagua. Y también nuestro hermano Leopoldo Villacorta, ministro en la Iglesia de Cristo en Ciudad Mateo, quien pues hoy precisamente retornó de un viaje muy distante. Bienvenidos, queridos hermanos. Muchas gracias, hermanos, es un honor. Estamos dispuestos a hablar la palabra de Dios. Saludos y bendiciones a todos ustedes. Ya estamos de regreso, hemos andado en algunas misiones especiales, ya con el permiso del hermano Víctor, hablando en esta oportunidad acerca de este programa Tiempo de Transformación, acerca de la necesidad que tenemos a nivel de la oración por la iglesia a nivel nacional como a nivel internacional. Cierto. Lo hemos dicho, este es un programa educativo, informativo, actual, controversial, y algunas veces necesitamos, como quien dice, mirar ciertas realidades. La semana pasada, no sé si alguno de los compañeros predicadores o misioneros, pastores, abordaron la situación de las personas que murieron, los oficiales que murieron en el accidente acá en lo que fue el rodeo Comayagua. Sí. Fue alguna cosa muy especial, la iglesia se movió, tuvimos un tiempo de oración en el Parque Central y también en la Secretaría de Seguridad, como en Choluteca, en Ceiba y a nivel nacional, en todas las secretarías o postas, de ahí predicadores, capellanes. Y luego también en este momento lo que nos está aconteciendo, lo que acaba de suceder ahorita mismo en Venezuela con este terremoto el día de ayer de 7.5 y una réplica de 7.1 que duró el primer terremoto duró 35 segundos, que fueron devastadores. En este momento tengo esta diapositiva para hacer conciencia con la audiencia a nivel nacional y a nivel internacional acerca de Tiempo de Transformación. A esto le llamamos nosotros los cinco fuertes terremotos y temblores sacuden el cinturón de fuego y del Caribe. Y nos llama la atención en esta porción, cuando ustedes miran toda esta porción, que la vamos a pasar la primera como la segunda, si regresamos a la primera, ingeniero, para mirar este punto muy importante. A esto le llamamos nosotros el cinturón de fuego, hermanos, pastores. Vean ustedes que el terremoto en Venezuela fue de 7.5 y 7.2, primero fue 7.5. Luego ustedes van a ver que en Los Ángeles hubo uno ayer mismo en la tarde de 5.6. Y luego ustedes van a ver en el Japón, miramos la otra parte de Japón, donde estamos viendo la opción allá, que también hubo en Japón, y luego miramos en la parte de abajo allá, y si ustedes ven allá todo el Pacífico, todo ese barco del cinturón de fuego, es todo el Pacífico, y en menos de 24 horas se dieron estos movimientos telúricos. Es interesante ver que, si ustedes se fijan, que desde Chile hasta la punta de Alaska, ustedes vean todo Centroamérica, llegamos al otro lado, Japón, miramos allá la parte de allá donde están todos los otros países que vienen allá de Rusia y vienen a terminar acá hasta lo que es Australia, todo ese cinturón se está moviendo. Este día y por la mañana hubo un movimiento telúrico de sismo, le llamamos sismo, 4.1 en San Salvador, 4.5 en Costa Rica, 4.2 en Panamá. ¿A qué nos llama esta reflexión? Algunos podrán estar pensando, hermano Víctor, hermano Jorge, ya es el fin. Este es un próximo tema que vamos a tomar las próximas semanas, será. Estamos viviendo los tiempos finales. Algunas veces, ¿será que ya Cristo viene pronto? Pero yo, bajo la enseñanza escatológica que hemos recibido, he tratado de entender y comprender que se acerca un gran sismo. Este gran sismo me llama mucho la atención porque se acerca un gran sismo. Y yo le decía el otro día, en base a la historia y a la geología y lo que hemos estudiado,
que el último terremoto que hubo en Tegucigalpa fue en 1924. 1924. Han pasado 100 años del último terremoto en Tegucigalpa. Hemos estado orando porque Dios guarde Centroamérica de este gran sismo y de los acontecimientos que pudiesen venir. ¿Qué es lo que necesitamos entonces hacer, hermano Víctor, hermano Jorge? Necesitamos que la iglesia entienda la razón y el propósito del por cual existimos y la necesidad urgente de llevar la palabra, evangelizar estas naciones que están en este anillo de fuego y que se están movilizando en toda esa parte y que podríamos llegar a tener nosotros ese gran sismo o gran terremoto que podría ser simultáneo en Chile, en Centroamérica, en California, la cordillera de los Andes. Si ustedes ven allá Japón, la otra parte que miramos ahí en Australia y toda esa parte ahí, y que podría ser algo tremendo, pero aún cuando todo eso acontezca, pastores, no es el fin todavía, porque la palabra de Dios nos dice que todas estas cosas sucederán y solamente será principio de dolores. He pedido permiso a los hermanos acá para dar esta introducción porque esta es la realidad actual que tenemos ahorita a nivel mundial. A pesar de que nosotros estamos viviendo en este momento un mundial que ya sobrepasó las expectativas en cuanto a asistencia en todos los partidos que se están dando, como en este momento se está dando, ¿verdad?, que está perdiendo Estados Unidos, para que vean que estamos en vivo en este programa, la necesidad que hay, a pesar de lo que está aconteciendo a nivel mundial y con lo que es la Copa Mundial, las situaciones también de los sismos y los terremotos que se están dando en diferentes lugares y las inundaciones que se están dando por el fenómeno del Niño, que en esta oportunidad está haciendo más daño que hace 20 años. Ante esa necesidad, le he pedido al hermano Víctor y al hermano Jorge que hagamos una oración por nuestras naciones y por nuestro planeta Tierra, sea Dios dándonos bendición, dirección y a nosotros sabiduría por los tiempos que estamos viviendo. Vea esta información. El planeta no para, 6 terremotos en cuestión de horas, pero Venezuela acabó siendo, dice, el más extremo. Vea los niveles. Usted va a ver ahí Nueva Guinea, usted va a ver ahí Filipinas, usted va a ver ahí Japón, usted va a ver ahí California, usted va a ver ahí Venezuela, 6 naciones que fueron simultáneas. Vea el centro del círculo. Y esto son cosas de realidades. La iglesia necesita estar orando. Le oramos a nuestro Dios Padre. En esta noche te damos gracias por el don de la vida. Gracias, Señor, por nuestras familias. Gracias por enviar a Jesucristo morir en la cruz para darnos salvación y vida eterna. Gracias por enviar al Espíritu Santo para consolarnos, animarnos. Y gracias porque has dejado la palabra, el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, para que sirva de guía en nuestro diario vivir. Dios, en esta hora venimos en acción de gracias, pero delante de usted, Señor, venimos también para pedir perdón. Perdone, Señor, nuestros pecados de pensamiento, de palabra, de hecho, de actitud. Perdone, Señor, si le hemos ofendido. Y perdone, Señor, si hemos cometido el pecado de omisión, que sabiendo hacer lo bueno no lo hemos hecho. Ayúdanos, Señor, a hacer sal y a hacer luz. Y ayúdanos, Señor, a tener conciencia de los acontecimientos que están dándose a nivel mundial. Que la iglesia y que nosotros como tus hijos podamos estar predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Permite, Señor, que el bálsamo de consuelo sea sobre las familias que han perdido a sus cientos de familiares, que han muerto, Señor, en Venezuela, y cientos de miles de personas que han quedado damnificadas y que están sufriendo en esta hora. Pedimos, Señor, que sea tu mano de consuelo, tu mano de solidaridad, tu mano de bendición a través de las otras naciones que ya están mandando ayuda, Señor, y rescatistas para poder encontrar esos cuerpos de esos niños y de esas mujeres que murieron en el terremoto en Venezuela. Padre, pedimos por la iglesia en Venezuela y por nuestros misioneros en Venezuela. Bendiga, Señor, a nuestros misioneros y a su iglesia a nivel mundial. Bendiga a los predicadores en todo el mundo y permita, Señor, que podamos entender que este es el tiempo que nos llamas para ir y predicar a tiempo y fuera de tiempo, que hay esperanza y que Jesucristo es nuestro Salvador. Oramos y gracias damos en el nombre de Cristo Jesús, por la intercesión del Espíritu Santo. Amén y amén. 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 Hermano Amén. Víctor. Muy bien, gracias, hermano, por esa orientación, poniéndonos en contexto sobre lo acontecido en el Cinturón de Fuego y esos 6 países afectados. Muy bien, entramos en nuestro tema, el templo judío y nuestro cuerpo como templo de adoración. Un poco largo,
pero bueno, paradoja de expresión, pero estamos intentando traer un tema que pueda, pues, ayudarnos a comprender muchas de las cosas que acontecieron en el pasado con Israel, en su liturgia, en su adoración y en el contexto del cristianismo. Muy bien, cuando hablamos acerca del templo judío y nuestro cuerpo como templo de adoración, estaremos viendo cómo Dios saca al pueblo de Israel, y entramos de lleno, pues, para que nuestros hermanos por ahí puedan ir desarrollando también el tema. Cuando el pueblo de Israel está en Egipto, sabemos que Egipto era un país politeísta. Había la triada egipcia que pues tenían sus templos especiales, y al ser politeísta, por supuesto, en cada ciudad habían personas que pues tenían su adoración para Ta, el dios de la lluvia, o para otras deidades. Y del 1,5 millones de judíos saliendo de Egipto bajo la dirección de Moisés hacia la tierra prometida, Dios muestra en el camino a Moisés un modelo de lo que se habría de construir en el futuro, un modelo diseñado en el cielo, un modelo diseñado en el cielo como para que Moisés no pueda replicar un templo o un edificio de las deidades egipcias. Entonces Dios diseña en el cielo un templo que será construido en la tierra, pero previo a la llegada del pueblo de Israel a la tierra prometida, ya hay algo en lo que Israel comienza a centrar su adoración. Sabemos acerca del tabernáculo, en el atrio, lugar santo, lugar santísimo, y cómo estaba el tabernáculo en el corazón de las 12 tribus. De hecho, hay gráficas en donde podríamos entender al norte, al sur, oriente u occidente, cómo las 12 tribus ya están siendo distribuidas y el templo en el corazón. Sin embargo, cuando llegamos ya a la construcción del templo, hemos de decir que tanto el tabernáculo como el templo no es el fin, sino un medio pedagógico que Dios irá usando para finalmente en el cristianismo darnos a conocer esos misterios. Pero entremos. Al hablar acerca del templo, hermano Leopoldo, y luego usted, hermano Jorge, al hablar acerca del templo en el Antiguo Testamento, previo al templo, decíamos el arca, ¿qué hay con este lugar en donde hay 3 lugares que se dividen y donde Dios precisamente vive en el corazón del lugar santísimo? Amplíenos el concepto del templo judío, hermano Leopoldo. Bueno, tomando la lectura que estamos viendo en esta oportunidad, vemos que Dios trata de presentarle en este caso, ¿verdad?, al pueblo de Israel, que su templo, en este caso el tabernáculo, iba a ser totalmente diferente a lo que eran los templos en el contexto de las naciones donde Israel había estado. En este caso puede ser Egipto, y en este caso puede ser los dioses de los amorreos y filisteos que estaban alrededor. Entonces Dios le da un diseño celestial, como estamos hablando, de lo que es el tabernáculo, donde tenemos el lugar del atrio, donde tenemos el lugar santo y donde tenemos el lugar santísimo. De tal manera de que al dividirse de esa misma manera, le dice a ellos cómo iba a ser el tabernáculo y cómo iba a ser los detalles de cómo se iba a construir y cómo Dios pedía el lugar donde la presencia de Dios se iba a manifestar. Y cuando dice que iba a habitar con ellos, es en el lugar santísimo, donde nosotros vamos a ver la presencia de Dios constantemente, donde solamente el sumo sacerdote podía entrar a aquel lugar y los sacerdotes no podían entrar, y el resto de personas tenían que guardar una cierta distancia alrededor de este tabernáculo. Y de la misma manera las tribus estaban ordenadas de tal manera de que solo los levitas podían estar alrededor de aquel tabernáculo santo, conforme a lo establecido en el diseño original de parte de Dios. Es interesante ver cómo Dios pide que sea el tabernáculo o el templo en aquel momento
digamos, el tabernáculo, que va a ser el modelo, es el diseño original de cómo se va a construir ya en materia, en este caso de ladrillo o materiales, ¿verdad?, físicos, porque el tabernáculo se movía de lugar en lugar mientras el pueblo de Israel andaba en el desierto, y luego cuando entra a la tierra prometida, de la misma manera, cómo se tendría que presentar. Lo más interesante es la presencia de Dios en aquel lugar, conforme a lo que Dios había establecido, y cómo la presencia de Dios estaba internamente en el tabernáculo y externamente. Internamente, porque sabemos que ahí había un lugar donde estaba la presencia de Dios a través de esa llama de fuego que se manifestaba dentro de aquel lugar donde estaba la presencia de Dios, aparte de lo que estamos hablando del fuego que se tenía que ofrecer, y lo que era el arca y lo que había dentro del arca, la presencia de Dios en aquel lugar dentro, y luego externamente en el día sobre el tabernáculo teníamos la nube para cubrir aquella zona, y luego en la noche, de una manera espontánea, a las 6, 7 de la noche, cuando se oscurecía, una llama de fuego sobre aquel lugar, bajo el pueblo de Israel, sabiendo: aquí está Dios. Hermano Víctor. Amén. Sí, gracias, hermano. Usted dijo en cierta parte sobre el propósito de la existencia del tabernáculo. Hermano Jorge, ¿tenemos algún versículo por ahí que nos indica el propósito por el cual Dios manda a establecer este tabernáculo? Sí, en efecto, buenas noches, hermano, bendiciones. Sí, hermano. Tenemos el versículo de lo que es Éxodo capítulo 25, versículo 9. Ajá, sí, hermano. Y lo que vemos literalmente es la proximidad de Dios habitando precisamente en las personas, en el alrededor. Porque lo que estamos viendo, hermano, lo que hay que destacar aquí bastante es la parte de la cosmología, la historia de cómo fue la historia antes de llegar hasta lo que es el templo. Tenemos lo que era la unidad móvil. Ajá. De la unidad móvil intransigente, sin lugar. Dios está en todo lugar, hay que destacarlo. Sí, pero claro. Lo que sí vemos aquí, hermanos, es de que tenía una parte física donde tenía la presencia específicamente, y en ese lugar nosotros vemos que el propósito fundamental o primordial era la proximidad, donde nos dice: y habitaré en medio de vosotros, lo que nos dice Éxodo 25:8, que es lo que nosotros estamos viendo en esta noche. Habitaré entre nosotros, estará con nosotros. Sí, entonces ya usted nos da la referencia de Éxodo capítulo 25, versículo 8, en donde Dios manda a establecer el tabernáculo, y finalmente dice: y habitaré en medio de ellos. Es decir, Dios ha manifestado a través de teofanías. Ya el hermano Leopoldo nos ha mencionado sobre lo que sería la nube, la columna de fuego, y de diferentes formas, las teofanías que Dios está manifestando, pero no está Dios viviendo, hasta que viviendo en medio del pueblo, por supuesto. Correcto. Se está manifestando. Pero hasta que el tabernáculo entonces es levantado conforme las ordenanzas dichas allí en Éxodo, entonces es que ahí se marca el inicio de un lugar físico en donde el pueblo de Israel presenta su liturgia. Ya se nos mencionó a través del hermano Leopoldo, pues la función sacerdotal y de los sumos sacerdotes. Entonces llegamos al tiempo del rey David. Hablamos ya entonces del del reino unificado de Israel. Y el reino unificado de Israel se refiere a los 3 primeros reyes que Israel tuvo, en este caso el descendiente de la tribu de Benjamín, que fue Saúl, luego en este caso David y el rey Salomón. Decimos unificado porque el reino de Israel se mantuvo firme, no se dividió hasta Roboam, el hijo de Salomón. Entonces llegamos a David. David tuvo la buena intención de levantar un templo físico superior a lo del tabernáculo, puesto, como ya se nos indicó, que el tabernáculo ha sido móvil mientras el pueblo de Israel está en el desierto. Al ya haber entonces una nación bajo lo que diríamos una monarquía, recordemos que había un gobierno teocrático, Dios gobernando directamente a la nación de Israel, pero decidieron que querían un rey como las demás naciones. Entonces Dios complació, previamente advirtiendo sobre los defectos
de los que estarían gobernando y sobre las consecuencias por las que un hombre esté gobernando y no Dios eterno. De manera entonces que surge una monarquía, y al haber la monarquía, el reino unificado de Israel, David siente que Dios merece más que un tabernáculo. Y hay que recordar que en tiempos de David el tabernáculo estaba en Gabaón. Pero después de la experiencia de David, cuando decidió censar al pueblo de Israel y que había una prohibición en el libro de Levíticos y Números sobre no hacerlo, entonces se vio que había más de 1 millón de soldados, y David podría interpretar que las victorias obtenidas en las guerras es por fuerza humana y no por la dependencia en Jehová Todopoderoso. Entonces vino por allá un profeta y le dijo: selecciona estas 3 opciones: 3 días de mortandad, o 3 meses de, ¿qué sería, hermano Leopoldo?, de hambruna, o 3 años de persecución de los enemigos. Entonces David pensó: no, es mejor que yo caiga en las manos de Jehová Todopoderoso, porque Él puede tener misericordia de mí. Y entonces decidió los 3 días, y el ángel de Jehová bajó desde los cielos y desenvainó su espada y comenzó a matar a soldados judíos, como más o menos unos 70,000. Y cuando David vio el luto nacional por 70,000 judíos, en este caso soldados, exterminados por el ángel de Jehová, por haber pecado, por haber censado, entonces David llegó a una tierra donde por ahí estaba un hombre que tenía un terreno, y entonces David consideró que en ese terreno de Ornán, el Jebuseo, Ornán es un hombre que tenía un terreno en donde David pidió toros, bueyes, animales para ofrecerle a Jehová un sacrificio. Ornán quiso obsequiárselos porque era su majestad, el rey David, pero dijo David que no iba a tomar nada para sacrificar a Jehová que fuera regalado. De los tesoros reales del reino unificado de Israel se compró esa zona. Y estoy dando este contexto porque el lugar físico, la piedra específica donde David ofició ese sacrificio, repito, estando el tabernáculo en Gabaón, en ese lugar ofreció sacrificio, y el ángel recibió la orden de meter nuevamente su espada y viajar hacia el cielo. Parece que Dios se siente satisfecho con esa actitud de David, y David dice que en ese lugar se tiene que levantar la futura casa de Jehová. Entonces es ahí cuando nace la idea para levantar un templo. Entonces dejamos al hermano Leopoldo. ¿Cómo fue esa misión? Porque a David no se le permitió levantar el templo, sino que Salomón, hermano. Pero en David. esta porción que estamos hablando ahorita, porque este es un conversatorio en base al templo Sí. ese lugar, el lugar se llama, ¿cómo se dice que se llama el lugar? El que está mencionando ahorita en este momento. El lugar de territorio de sí, Ornán el Jebuseo. Ornán, pero eso queda siempre en la misma zona de donde se construye el templo. Hablamos de Jerusalén. Sí, hermano Leopoldo, usted hizo una pregunta muy clave. Ajá. Esa roca donde David ha oficiado ese sacrificio es la misma roca donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. En donde Jacob, al huir de su hermano Esaú, por haber robado la primogenitura, es en esa roca donde durmió Jacob huyendo, y Jehová se le presentó en el sueño, en donde miraba desde el extremo del cielo a la tierra una escalera por donde bajaban ángeles y subían ángeles, y Dios se le presentó. Y Jacob, cuando se despertó, tuvo miedo y hizo por ahí un ritual en donde le dijo a Jehová que si lo prosperaba para el camino donde iba, en ese lugar iba a estar la casa de Dios. 20 años después, un aproximado, retorna, y en ese lugar es Betel, la casa de Dios. Es la roca, hermano, en ese contexto mismo,
O sea que el Monte Moriah. O sea que en ese sector, o sea, en el mismo contexto del templo, tiene un antecedente en el tiempo de Jacob, ¿verdad? Tiene un antecedente antes de Jacob de Abraham y Isaac, Sí. y luego ahora David en el Sí, mismo lugar, exacto. y ahí es donde él quiere plantar un punto como la casa de Dios Sí. y por la presencia de Dios, Exacto. para lo que es el templo, en este caso. Y en esa roca es precisamente donde se oficiaban los sacrificios. Hay una investigación más profunda sobre este punto, hermanos, Jorge, Manuel Leopoldo, en donde precisamente es donde quedará el lugar santísimo, en esa roca, es donde el sumo sacerdote ingresará. Entonces, se le llama a ese lugar, ese espacio, usted puede googlear, querido televidente, escriba la roca de la edificación. Así se le llama, la roca de la edificación o la piedra del fundamento. Es la que está en el domo de Omar, allá en Jerusalén, que los árabes conquistaron. Y que ahora los árabes están tomando como un lugar santo. Lo ¿En tienen qué lugar? como su Como lugar lugar santo. santo. Uno de los lugares santos. Y que si Israel llegara a recuperar la parte esa de Palestina, perdería el lugar santo de la religión musulmana En esa zona. en la misma zona. Sí. Y estamos hablando de que es el mismo origen, hablando en el contexto, hermano Víctor, en el mismo contexto de este templo, en el contexto geográfico y en el contexto territorial y del mapa y esto y lo otro, vemos que el mismo lugar que estamos mencionando es el origen de las tres religiones más grandes del mundo. Sí. En este caso, los judíos, los musulmanes y el cristianismo. Sí, claro que sí. Hablando de la misma roca, del mismo punto. Sí, del exacto. mismo punto. Ahora, bien, sí, en el contexto también nos llama la atención cómo Dios busca un lugar y cómo David pretende construirle casa a Dios, una casa a Dios, y como usted lo decía, pero Dios, como David fue un hombre de guerra, Dios le dijo que por la tanta sangre que él derramó, no podía construirle el templo. Entonces Exacto. Dios le dijo que lastimosamente Sí. lo iba a hacer, pero que lo iba a hacer su hijo o su descendencia. futuro Sí, rey. Correcto, listo. Sí. Hermano Jorge, ¿qué puede contribuir a esta temática que estamos Sí, sin duda, hermano, la orden fue directa porque lo que se pretendía era crear un templo lo más puro posible en cuanto a respectivamente, porque estábamos hablando, era el lugar físico. Lo que sí hay que destacar, a diferencia de donde estamos nosotros actualmente, que era el lugar físico donde Dios iba a tener su presencia física, temporal, que conste, temporal hasta su momento. Y sucedió, hermano Jorge, si recuerda, hermano Leopoldo, que cuando se inaugura el templo, ingresan nubes, la Shekinah, como se dice en hebreo, la gloria de Yahweh, como aprobando que Salomón haya levantado ese majestuoso templo. Entonces, tenemos aquí que Jehová aprueba, en efecto, Correcto. con su Shekinah, con la nube ingresando al templo que Salomón está Edificando. dedicándole. Vamos a un compromiso comercial y luego vamos a regresar para cuando este templo de Salomón es destruido en un tiempo determinado por un gobernante babilónico. Entonces, al retorno tocamos esa parte. Café, el mejor café en grano de Honduras, a 1450 metros sobre el nivel del mar y procesado bajo un beneficiado de alta calidad. Guacamaya Francisco Morazán, Distrito Central. Teléfono 9970-3400. Correo electrónico servidor.decristo@yahoo.es. Tegucigalpa, Francisco Morazán. Guacafé. Buscando ese sazón que te haga decir, uff, buenísimo. ¿Qué tal unas pupusas recién hechas o unas carnitas jugosas en su punto? En Latiños disfruta de ese sabor que tanto te encanta. Encuéntranos en Plaza Portal Viera o Plaza Loarque en Tegucigalpa y en nuestras demás sucursales a nivel nacional. Pide tu combo favorito a domicilio. Latiños, sazón con cariño. Somos Radio Baluarte.
una señal de Dios, sintonízanos. 24/7, una señal de Dios para ti. Somos Baluarte Radio, una señal de Dios para ti. Escúchanos en baluarteradio.com. Somos Radio Baluarte, una señal de Dios para ti. Escucha Baluarte Radio desde tu celular Android o en tu celular iPhone. Es muy fácil. Descarga la aplicación TuneIn en tu dispositivo móvil completamente gratis. Luego, dentro de la aplicación, busca nuestra radio con el nombre Baluarte Radio. Y listo, ya puedes disfrutar de nuestra programación para edificación de tu vida. Somos Baluarte Radio, una señal de Dios para ti. Guacafé, el mejor café en grano de Honduras. A 1450 metros sobre el nivel del mar y procesado bajo un beneficiado de alta calidad. Guacamaya Francisco Morazán, Distrito Central. Teléfono 9970-3400. Correo electrónico servidor.decristo@yahoo.es. Tegucigalpa, Francisco Morazán. Guacafé. Buscando ese sazón que te haga decir, uff, buenísimo. ¿Qué tal unas pupusas recién hechas o unas carnitas jugosas en su punto? En Latiños disfruta de ese sabor que tanto te encanta. Encuéntranos en Plaza Portal Viera o Plaza Loarque en Tegucigalpa y en nuestras demás sucursales a nivel nacional. Pide tu combo favorito a domicilio. Latiños, sazón con cariño. En nuestra Iglesia de Cristo de Ciudad Mateo, brindamos nuestro estudio devocional todos los miércoles a las 5 de la tarde. Te esperamos, Dios te bendiga. Iglesia de Cristo, Ciudad Mateo, nuestra reunión general todos los domingos a las 10:30 de la mañana. Te esperamos. En nuestra Iglesia de Cristo de Ciudad Mateo, brindamos nuestro estudio devocional todos los domingos a las 9 de la mañana. Te esperamos, Dios te bendiga. Muy bien, continuamos con nuestro tema. En esta noche, en compañía de nuestros hermanos Jorge Reyes y nuestro hermano Leopoldo, estamos desarrollando el tema, el templo judío y nuestro cuerpo como templo de adoración. Muy bien, desarrollaré en unos minutos la parte en que el rey Nabucodonosor invade Israel, destruye la ciudad de Jerusalén, destruye el templo de Israel, más o menos en las campañas, dificultades que Israel tuvo y que Nabucodonosor II, conocido así, estuvo pues yendo, regresando, y entre el 597 hasta finalmente el año 586, como oficialmente se tiene, en la fecha antes de Cristo, es que el templo de Israel fue destruido por el imperio babilónico comandado por Nabucodonosor II, y la clase media y alta es llevada cautiva allá a la diáspora conocida, y los pobres pues Nabucodonosor no los necesita, así es que los deja. Se destruye el templo. Dios levanta allá en la diáspora en Babilonia al profeta Ezequiel, para que esté Ezequiel recibiendo revelaciones, e Ezequiel en el capítulo 40 de su mismo libro habla sobre cómo vivió la experiencia de ser llevado en el espíritu desde Babilonia hasta Jerusalén, y por allá en el capítulo 40 es un capítulo muy famoso, en especial para aquellos que todavía creen en el levantamiento de un tercer templo. Entonces Ezequiel está siendo usado por Jehová Todopoderoso, y lo que está viendo y viviendo lo traslada a la nación de Israel en la diáspora en Babilonia. La nación
cobra esperanzas hasta que llega Ciro de Persia. Ciro de Persia permite que la nación retorne a su tierra unos 70 u 80 años después de su cautiverio. Y hay que tomar por allí en cuenta estos versículos que voy a leer y lo que estaremos viendo también allá en el libro de Ageo. Dice así Esdras capítulo 3. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se sentó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar y sus hermanos para ofrecer sobre él holocaustos, como está descrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, o Sukkot, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Ahora, fíjense que desde el versículo 7 vamos a leer estas interesantes líneas, y dice: y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida y bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Tenemos entonces que este rey, aunque no es adorador de Jehová, Dios tocó su corazón y dio una buena cantidad de plata y oro en utensilios para que fueran usados, ¿verdad? Y obtener fondos y medios para, como lo que estamos viendo aquí, que desde el Líbano se está trayendo se está trayendo maderas preciosas para la construcción del templo. Pero lo que resalta el capítulo 3 nos dice así, Esdras 3:10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza del rey David de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y aquí viene la curiosidad que le pido no olvide, porque esta misma lectura la veremos en base a Ageo. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos, que habían visto la casa primera. ¿Cuál es la casa primera? El templo de Salomón, que fue destruido por Nabucodonosor. Que vieron la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, conocida así como el templo de Zorobabel, el segundo templo, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Cuando hablamos de que ancianos que eran testigos del levantamiento de este segundo templo, y aquí el versículo nos menciona que eran levitas, que eran también descendientes de aquellos grandes dirigentes en el templo de Salomón. Muchos de estos sacerdotes y jefes de casas paternas se fueron posiblemente de unos 10 años, 8 años, 12, 15 años, fueron testigos de la destrucción del templo, y ahora que regresan ya ancianos, recuerdan con nostalgia la primera casa y se sienten emocionados que ahora se están tirando los cimientos de esta segunda casa. Y vamos rápido a Ageo. Vamos rápido a Ageo en el capítulo 2, versículo 1. Esto está siempre coordinado o conectado. Dice: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo:
habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, miren la pregunta, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa, es decir, el templo, en su gloria primera? Es decir, el templo de Salomón en su gloria primera, y cómo la veis ahora. Comparando el templo de Salomón, dicen por allí, ¿hay algunos de ustedes que sean testigos? Ya vimos que estaban aquellos ancianos, ¿verdad? ¿Hay algunos de ustedes que sean testigos que vieron la gloria de la primera casa, del primer templo? ¿Y cómo veis ahora esta? Dice allí la segunda pregunta, ¿no es ella, es decir, este segundo templo, como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Notaron que en el primer versículo, el 3, cuando se dice, ¿quién de vosotros ha visto esta casa en su gloria primera? Fíjense la palabra gloria. Y nos menciona ahora esto interesante. Dice el versículo 9 del capítulo 2 siempre de Ageo. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera, es decir, del segundo templo de Zorobabel, será mayor que la primera. ¿Cómo va a ser posible eso si el templo de Zorobabel no se acerca ni siquiera, vamos a usar ese término así, al talón del templo de Salomón? Pero viene esto interesante en base a Ezequiel 40, que les sugiero que lo lea aquí por factor tiempo, ¿verdad? Y que mis hermanos me han dicho que yo desarrolle este punto para luego entrar en el Nuevo Testamento ellos, pero va aquí. Ezequiel en el capítulo 40 hasta el 42, cuando usted los lee seguidos, dice Jehová a Ezequiel que por la puerta de oriente, en ese templo, entrará la gloria de Jehová. Y la puerta del templo de oriente será sellada y nunca más nadie volverá a entrar. ¿Qué nos dice esto? Que la gloria primera del templo de Salomón en comparación con este segundo templo no es nada. ¿Por qué? Porque en el templo de de Zorobabel, que Herodes el Grande la expandió. Herodes el Grande no construyó un nuevo templo. Aclaramos esta parte, ¿verdad? No, Herodes nunca construyó un nuevo templo. Lo que hizo Herodes fue extender los límites del templo y crear adornos y construcciones que embellecieran el templo segundo de Zorobabel. La gloria de Jehová entró montada en un burrito a través de Jesús por la puerta oriental. Y Solimán el Magnífico, cuando conquistaron los árabes la tierra de Israel, selló esa puerta de oriente, y para que ningún sacerdote, sumo sacerdote u otra alta autoridad que fuera a oficiar a ese lugar, porque no olvidemos, ¿verdad? Olmo de la Roca precisamente es lo que contiene la arquitectura árabe. Puso Solimán el Magnífico un cementerio en donde ningún sacerdote puede entrar ahí, porque la ley levítica indica que los sacerdotes no pueden tener contacto con los muertos. Ahí está sellada. Dios cumplió. De manera, mis hermanos, Jorge y Leopoldo, y usted, querido televidente, tenemos aquí que la función del templo terminó en el año 70, destruida por el general romano Tito, quien después llegó a ser emperador romano. Allí queda. ¿Qué hablamos entonces con Cristo en relación con el templo que Dios usará ahora?
hermanos, les escuchamos para desarrollar. Es interesante, hermano Víctor, es interesante el tema, ya una vez desarrollado es bastante profundo y el tiempo nos avanza bastante, pero es interesante ver cómo en el Antiguo Testamento el primer templo, el segundo templo, y cómo se menciona la gloria primera, la gloria postrera, y cómo ahora nosotros hacemos también énfasis en la gloria postrera hablando de Cristo. Es interesante también cómo la idolatría del pueblo de Israel al templo, o al arca, o al lugar, luego en el Nuevo Testamento, cómo Dios les quita el templo a través de los babilónicos, destruyendo el primer templo y luego la destrucción del segundo templo y luego las ruinas que tenemos en el día de hoy. Pero a pesar de todas esas circunstancias, para argumentar, hay un factor de idolatría al muro que quedó del templo, no del templo original, sino del segundo templo, que no es del templo, sino del muro de donde estaba el templo. Pero hoy en día usted va a Israel y hay una idolatría total. Ahora, algo para cerrar, porque el tema es bien profundo, es también en el sentido de que hoy en día nosotros construimos catedrales, construimos edificios, construimos templos materiales donde gastamos millones y millones y millones para supuestamente las reuniones de las iglesias. Cuando en el contexto que estamos viendo acá, el templo judío es nuestro cuerpo, hablamos ahora que el cuerpo del cristiano como nuevo templo. Porque Cristo mismo dijo en su palabra, destruir este templo que yo en 3 días lo voy a levantar, y se refería a su propio cuerpo, hablando de Cristo como el templo viviente y como el puente perfecto para que ahora nosotros podamos entender en la teología de Pablo, que dice Pablo, ¿acaso ignoráis, hermanos, que vuestros cuerpos son qué? Templo y morada del Espíritu Santo, hermano Jorge. Amén. Lo que hay que destacar, hermano, es la cronología. Hay que ver de que por parte de los israelitas, los judíos, lo más importante que ellos tenían era el templo, era el lugar donde vivía Dios, era el lugar donde vivía Jehová, Yahweh. Si nosotros vemos esa cronología, hermanos, tenemos que tener bien claro de que el templo era sumamente sagrado. Ahora, nosotros en nuestro contexto actual, el templo existe. El templo es usted, el templo soy yo, el templo es la iglesia, el templo es mucho más relevante que las estructuras físicas que nosotros vemos. Ahí están las ruinas, ahí están los muros de los lamentos incluso. Vemos que lo que usted decía, hermano Víctor, se cumplió la promesa. Dios siempre cumple. Ahora tenemos esta morada que es nosotros mismos, nuestro cuerpo. ¿Cuál es el precio? Usted lo decía, el precio que tenía Salomón, el precio del primer templo, ¿cuál fue? El precio de Salomón. Salomón tuvo mucha riqueza interna dentro del templo. ¿Cuál es el precio de nosotros, de nuestro templo actual? La sangre de Cristo Jesús. Amén. Y es interesante ver cómo en el templo del Antiguo Testamento, hermano Jorge, había un lugar de santuario, un lugar de santuario, y nuestro cuerpo, como cuerpo, templo, tiene que tener un lugar, un santuario. Tiene que haber un santuario en nuestro cuerpo, como templo. Y dice que había, aparte del santuario, ¿verdad? Que había un santuario, que en este caso podría ser el corazón, ¿verdad? El santuario de nuestro cuerpo. Dice que había un santuario y también había dentro del templo una santificación. Otra vez, nosotros como el cuerpo de templo de Cristo, debemos también santificar este templo o este cuerpo. Y luego vemos la importancia de la consagración. La consagración del templo en el Antiguo Testamento era algo exclusivo para la presencia y la adoración a Dios. Ahora nosotros como templo y morada del Espíritu Santo necesitamos tener el santuario, tenemos que tener la consagración y tenemos que tener la santificación, hermano Jorge. Y cabe destacar, hermano, de que Dios, el acceso con Dios no es liturgia, no es protocolo, el acceso con Dios es directo. Estamos tú a tú, estamos en la misma sintonía, pero lo que usted acaba de anteceder, tenemos que estar viviendo en medio de este pecado, de lo que tenemos que estarnos consagrando, viviendo. Nosotros sabemos lo que es el pecado, sabemos lo que mancha el templo, sabemos lo que contamina el templo, y todo ello lo que nosotros tenemos que tratar en la medida de lo posible de consagrarnos y venir al lugar santísimo, a venir de una mejor manera. Y entonces aquí entramos, hermano Jorge, donde dice nuestro cuerpo como templo de adoración. Entonces nuestro cuerpo como templo de adoración tiene un santuario, tiene consagración, tiene santificación, y algo muy importante, no es las 4 paredes de este edificio donde estamos como el templo, porque muchas veces decimos, vamos al templo, nosotros somos el templo. Y luego la parte que explicaba el hermano y decía, el templo como el cristiano con su cuerpo como templo de adoración, pero la iglesia como el templo del Dios viviente.
Usted y yo somos la iglesia, hermano Jorge. Así es. Nosotros 4 somos la iglesia. Nosotros 15 somos la iglesia. Una cosa, hacemos nuestra adoración a título individual en este templo, pero cuando nos reunimos nosotros 3, dice la palabra de Dios que donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces nosotros como templo, la iglesia. Entonces el domingo decimos, vamos al templo. No, vamos a reunirnos como iglesia, vamos a reunirnos como cuerpo de Cristo para dar una adoración, una alabanza, y no necesariamente es el edificio, hermano Jorge. Usted lo decía, hermano, al inicio cuando pidió oración por Venezuela, quizás muchos locales de las iglesias posiblemente estén soterrados, pero eso no significa que la iglesia no exista, que el templo no exista dentro de Venezuela, porque el templo somos nosotros. Esa es la gran diferencia entre el templo que había en su momento al templo que construyó Cristo Jesús, que venía profetizado desde muchos años atrás, que somos nosotros. Entonces, cuando vamos al edificio de Ciudad Mateo, por ejemplo, que es un edificio grande en Tegucigalpa, el de Las Lomas también es grande, pero de repente nos movilizamos nosotros como congregación, hermano Víctor, la congregación de Zamorano, la de Mirador de Oriente, Ciudad Mateo, Israel Sur, nos vamos y como cuerpo nos vamos debajo de un árbol allá al Parque Obrero. Allá está el templo de Dios. Amén. Al aire libre, adorando en espíritu y en verdad. Amén. Es importante saber entender la transición de lo que era el templo judío en lo material a lo que es lo espiritual. Y hermano Víctor, que el tiempo nos alcanza, cerrando esa porción, así como había una teofanía de parte de Dios en el templo judío, ¿de qué manera nosotros podemos hacer entender al pueblo de Dios la teofanía? Que cómo puede Dios vivir dentro de nosotros como templo y morada del Espíritu Santo. Siendo nosotros pecadores. Bueno, el Espíritu Santo ya tiene presencia en nuestra vida como cristianos. Ajá. De hecho, el apóstol Pedro menciona en una de sus cartas que participamos de la naturaleza divina. Ajá. Mire qué conexión la que tenemos con el Padre, que tenemos una conexión con esa naturaleza divina, y es porque, como se decía, aunque sea un cuerpo imperfecto, pecador, pero cuando buscamos la perfección y la pureza a través de la palabra, la santificación, entonces el Espíritu vive en nosotros, que eso es lo que los gnósticos no entendían y atacaban al cristiano en los primeros siglos, ¿verdad? Que materia corrupta, ¿cómo puede ser posible que tenga como receptáculo, el cuerpo como receptáculo, cómo puede habitar la santidad del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ya tenemos en nuestro interior al Espíritu Santo. Es importante entonces, hermano Víctor, que el Espíritu Santo mora en nosotros, porque yo he visto el concepto que el Espíritu Santo vive en nosotros y está aquí, con nosotros, en nosotros. Correcto. Sí, dice Pablo, primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Pero nos menciona más adelante que el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y luego menciona, ¿verdad?, que nuestros cuerpos son templo y morada del Espíritu Santo, así lo dice el 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Amén. El cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entonces, Él tiene su morada en nuestra vida. Amén. En la suya, querido televidente. Nos despedimos, el tema es muy extenso, lo hemos resumido en nuestro guión, queda mucho material, pero como este es el último jueves del mes de junio, estamos muy complacidos por habernos permitido llegar a la intimidad de lo su que queda casa, destacar, hermano, perdón, sí, es recalcar de que los hermanos y todas las televidentes tenemos que consagrarnos más a Dios como templo que somos de Dios. Amén. Usted nos despide en oración, hermano Jorge. Amén. Padre amado, soberano Dios, en el nombre de Cristo Jesús, estamos muy agradecidos con usted por esta hermosa noche, por este privilegio que nos ha regalado de disfrutar de su palabra. Rogamos que podamos entender, oh Dios, y que podamos alimentar a nuestra audiencia. Padre, gracias por todo su amor, su misericordia. Pedimos por todos los desastres que están llevándose a diferentes partes de este mundo, pero pedimos, oh Dios, que estemos preparados como templo, como iglesia que somos,
y que sepamos, oh Dios, que es principio de dolores, pero que tenemos que estar mucho más atentos al llamado. Padre, gracias por su amor, por su misericordia, en su nombre, en el nombre de Cristo Jesús, damos las gracias y pedimos todo. Amén. Amén. Buenas noches, que el Señor les bendiga.